Ningún país está exento de poder tener estos atentados. Y la explicación es por qué y cómo tratar de prevenirlos. Porque a España, y más precisamente a Barcelona, le habían anticipado hace 2 meses por intermedio de la CIA de que este atentado se iba a poder llevar a cabo. Y sin embargo, no se pudo prevenir. Está con nosotros Eduardo Martínez. Eduardo Martínez es analista internacional y especialista en geopolítica. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, un Gracias gusto. por haber venido. No, por favor. Bueno, es difícil, ¿no? Todo esto y difícil también de prevenir. Es muy difícil porque el terrorismo fue cambiando con los años. Antes uno tenía como organizaciones piramidales que parecían como ejércitos y Sí. de repente vos tenías un jefe, el jefe ordenaba, los demás hacían, en esa cadena de mando vos podías cometer errores, Claro. podías, por ejemplo, pinchar una comunicación o de repente seguir la ruta del dinero con el que se pagó, entonces vos ahí podías ver quién fue. Bueno, eso se fue cambiando con los años. El primero que lo cambia de alguna manera todo este sistema es Bin Laden, que lo hace, Sí. no hace más organizaciones piramidales, ¿viste? Hace Claro. como organizaciones horizontales. Sí. Entonces, estos grupos tienen como adeptos en todo el mundo. Se calcula, por ejemplo, que ISIS tiene más o menos grupos más o menos organizados en más de 30 países. Entonces, lo que ellos hacen es mucho más simple. Ellos lo que hacen le llaman fatwas. Sí. La fatwa es como una especie de proclama, es Sí. decir, hay un líder religioso o político de estos grupos, se Sí. emite una fatwa y sale por los medios, por las redes y dice, bueno, quiero que nuestros adeptos ataquen blancos, por ejemplo, norteamericanos en Europa o en Oriente Medio. Aquellos que son simpatizantes o grupos organizados en estos países se activan. Sí. ¿Por qué hacen así? Las Primero, llamadas células. claro, ¿por qué? Primero porque está considerado que nadie sabe mejor cuál es un blanco que aquel que vive ahí. Claro. Es decir, es más fácil que ¿Sabes alguien... dónde están los puntos de concentración? Claro, porque Sí. lo ve todos los días, pasa todos los días por ese lugar y demás. Entonces, bueno, eso es lo primero, es decir, te hace más efectivo. Lo segundo, te hace más indetectable, porque los últimos atentados que vimos en Niza, en Londres, eran gente que nació, vivió ahí, se educó ahí y fue radicalizada ahí. Claro. Entonces, no es que lo detuvieron en una frontera o lo Sí. están buscando, es decir, ya están ahí. Ahora, vos hablabas recién de que generalmente cuando pasa esto con determinados grupos terroristas hay un jefe visible. Bin Laden era un jefe Claro. no visible, pero era un jefe el que ordenaba. Acá también en ISIS hay un líder religioso Hay que uno no nuevo. está, hay uno nuevo, que no está visible, No. porque ellos no se muestran, solamente se muestran a sus adeptos. Pero ¿qué pasa? Cuando este líder no visible te dice, ataquen en el lugar que sea a los infieles con lo que tengan, es Claro. imposible prevenir. Claro, a ver, por ejemplo, esto que estamos viviendo ahora puede ser consecuencia de la muerte de al-Baghdadi. Al-Baghdadi era el jefe del ISIS que terminaron reconociendo que murió el 11 de julio. En un bombardeo. Sí. Sí, en Siria. Un bombardeo que hicieron los rusos. Ujú. Tardaron varios días, dijeron que sí, dijeron que no, hasta que las propias autoridades del ISIS dicen, bueno, ya tenemos un nuevo jefe, además eso demostró que al-Baghdadi supuestamente estaría muerto, o lo frisaron, porque también hay que ver esto, si lo retiran y lo hacen pasar por muerto, eso se verá Sí. en el futuro, pero para la circunstancia el ataque contra al-Baghdadi existió y tiene un mes. Entonces, eso puede ser una represalia. El tema es que el ISIS no se maneja con la lógica de el ataque solamente a los que lo atacan a ellos. El ISIS en este momento está tratando de demostrar al mundo que tiene presencia internacional. Entonces de repente te puede hacer un ataque ahí, Sí. te puede hacer un ataque en Finlandia y te puede hacer un ataque en Latinoamérica. Bueno, de Bueno, hecho, hablas hubo sí. hoy un ataque en Finlandia. ¿no? Claro. Y varias personas con cuchillos. O sea, vuelvo a lo que te decía. Claro. El tipo ordena, con lo que tenga, ataquen. En este caso fueron puñales. Son los atentados más simples, más baratos del mundo y más Sí. indetectables. Claro. Hace un rato, también en esta misma señal, estaba contando que es muy interesante ese caso. Cuando Bin Laden hace como su bautismo de fuego, fue en unos atentados en unas embajadas en África. Y uno de los atacantes justamente fue una persona que era maestro, que tenía una vida común, que tenía hijos. Ese día se subía arriba de un camión y se tiró con explosivos contra la embajada en Kenia.
es muy difícil detectar una persona así. Entonces, ¿cuál era el plan que tuvieron, por ejemplo, personajes como Bill Clinton? Bill Clinton en Naciones Unidas hace 20 años atrás dijo, muchachos, es como el Watergate esto, hay que seguir el dinero. Claro. Es decir, si vos querés seguir solamente a la gente, es muy complicado. Si vos cortás las redes de financiamiento, sin plata no hay terrorismo. Ahora, ¿cuál es la etapa superadora de eso? Que lo están haciendo sin plata. Claro. Es decir, que antes, por ejemplo, tenían que superar el problema de las transacciones. Inventan una red paralela que era la Nahuala, que era la plata pasándose de persona a persona sin bancarizar. Cuando eso pasó a ser obsoleto, ahora directamente activan a la gente que tienen metidas en cada uno de los países sin contacto financiero, telefónico, nada. Ahora yo digo, ¿cuán lejos estamos nosotros de todo esto o qué tanto estamos cerca? ¿Qué pasa en América del Sur? ¿Estamos exentos nosotros de un atentado de esta naturaleza? No. ¿Y cómo estamos preparados en nuestro país para eso? A ver, a la primera pregunta, nadie está exento por este concepto de que, sobre todo con ISIS, que quiere demostrar, sacar músculo que está en todos lados. Entonces ya no va al blanco obvio. Te hace un ataque en Europa central, uno en el norte, uno en África, Claro. y te está diciendo, mira, estoy en todos lados. Claro. ¿Eso qué le permite? Le permite captar redes de financiamiento. Porque le está diciendo a todo el mundo, ¿ves que somos efectivos en todo el mundo? Si vas a apostar a subvencionar a alguien, subvencioname a mí. Claro. Entonces captan redes de financiamiento. Un ataque en Buenos Aires, en Brasilia, en Santiago de Chile, es totalmente probable, pero no porque seamos blancos específicos a causa de, sino porque somos blancos apetecibles porque estamos en el último punto del mundo y los hace, envía el mensaje de que todos son alcanzables. Exacto. El objetivo es sembrar el terror. Sí, tal Claro. cual. ¿Cómo se convive ahora con el terror? Digo, me parece que también el argentino se sintió identificado porque fue en Barcelona, hay 2 argentinos heridos, digo, Claro. se siente cerca. Hay repercusiones. ¿Cómo se vive? Me imagino hoy. Allá no podían salir de sus casas, por ejemplo. Sí, igual, por ejemplo, Barcelona actuó muy bien porque generó una alerta 4, después una 5, y a fines prácticos para que la gente se movilice solamente cortó 2 estaciones de Sí. subte. Es decir, hay grandes elogios a la Policía Municipal de Barcelona que actuó fantásticamente bien. Y ellos tienen además experiencia porque ellos lucharon muchas veces contra Sí. el terrorismo de la ETA. De la ETA, ¿no? Claro. Y el tema acá con Latinoamérica, primero que tenemos poca cooperación. Y es un problema mundial esto, ¿eh? Nosotros no tenemos demasiado contacto con otros países. Nosotros, por ejemplo, hasta tenemos sistemas de radares que son... Sí. pero que encima no son sistemas de radares coordinados con Brasil o con Paraguay o con Chile. No tenemos los mismos sistemas por los cuales es muy difícil una vigilancia en línea de alguien que está escapando. O, es decir, no hay demasiado contacto entre nosotros. De repente como nos pasó hace unos años atrás, un buscado por la AMIA termina en Bolivia dando una conferencia diciendo, ¿cómo puede ser si estaba acá a unos kilómetros? Hay poca coordinación realmente, ¿no? Hay muy poca coordinación de los aparatos, digamos, entre los países. Hay muy poca. Sí. Después tenés un tema de infraestructura. Nosotros tuvimos problemas ahora con los vuelos porque de repente no teníamos para escanear los maletines. Sí. Y si imagínate, no tenemos eso, imagínate para detener un atentado. No, pero además otra cosa, Eduardo, tuvimos 2 atentados terroristas en nuestro país. Y sin resolver. Sin resolver y nadie detenido. Y nadie detenido, y aparte estamos hablando de... O sea, ese es el temor, ¿no? Ellos enseguida abatieron a 4 terroristas y justamente están buscando a los 2 prófugos que seguramente los van a detener. Es más. Con toda la experiencia que tienen ellos. Mirá, yo hace como 15 años estaba dando una conferencia sobre terrorismo y estaba gente de Galeano, que estaba investigando el tema. Fue la última parte de la retirada antes que se vaya Galeano de la causa AMIA. Y ellos se jactaban de haber trabajado tan fuertemente que tardaron 10 años en darse cuenta que el volquete que estaba en la puerta del AMIA estaba vacío. Que tardaron ustedes 10 años para darse cuenta que un volquete estaba vacío y se jactan de eso. Es decir, nosotros hicimos muy malas investigaciones, destruimos pruebas, desaparecieron cassettes de escuchas. Y nosotros vemos cómo actúan en la inmediatez los otros países.